Tenemos una seria sacudida en la lucha por los aparatos estabilizadores para pistolas, y las consecuencias podrían cambiar el panorama para cada propietario de armas en el país. En lugar de empezar con documentos judiciales áridos, hablemos de lo que esto significa para ti y para mí. Si alguna vez has apoyado al hombro una pistola AR con un estabilizador, sabes exactamente por qué importaba la norma de la ATF. De la noche a la mañana, a millones de personas se les dijo que sus armas de fuego legales eran ahora rifles de cañón corto, sujetos a las restricciones de la NFA. Eso no es solo burocracia, es tiempo de prisión federal si te equivocas. Ahora, aquí está el giro. El Departamento de Justicia de Trump acaba de retirar la apelación del gobierno en una de las demandas más grandes contra la norma del estabilizador. Esa medida no solo cierra el libro en un caso, sino que señala una reacción en cadena en múltiples tribunales. La norma de la ATF sobre los aparatos estabilizadores para pistolas, que ya ha sido anulada más de una vez, pende de un hilo. Y si crees que este es el final de la historia, abróchate el cinturón, porque la forma en que se están manejando estos casos ahora determinará si futuras administraciones pueden reciclar la misma norma bajo un envoltorio diferente. Así que hoy lo desglosamos. ¿Por qué esta lucha no es solo por un accesorio, sino por el equilibrio de poder entre la gente? Los tribunales y las agencias federales que siguen forzando los límites. Esto es lo que la mayoría de la gente no está escuchando en los titulares. Sí, la norma del estabilizador está siendo anulada, pero la forma en que está sucediendo podría prepararnos para problemas en el futuro. Ahora mismo, la gente está celebrando porque la ATF sufrió una gran derrota, y el Departamento de Justicia de Trump decidió retirarse de la apelación del gobierno. Esa es una enorme victoria a corto plazo. Significa que los propietarios de armas no tienen que apresurarse a registrar millones de armas de fuego, pagar cientos en sellos fiscales o arriesgarse a la prisión federal solo por apoyar al hombro una pistola. Pero aquí está la trampa. Esta victoria se construyó sobre el procedimiento, no sobre el principio. El juez O'Connor, el juez federal que primero anuló la norma del estabilizador, no basó su fallo en la segunda enmienda, no dijo que poseer un estabilizador esté protegido constitucionalmente. Lo que dijo fue simple. La ATF incumplió las reglas cuando redactó la ley. Publicaron una versión con una hoja de trabajo basada en puntos. Luego la cambiaron en el último minuto por una norma final diferente. Bajo la ley de procedimiento administrativo, eso es un gran no. Es como un árbitro cambiando las reglas en medio del partido. Por eso el juez la anuló a nivel nacional. Ahora, no me malinterpretes, esa es una poderosa victoria en el momento. Pero piensa en lo que significa a largo plazo. Si llega otra administración, todo lo que necesitan hacer es arreglar el proceso. Pueden proponer la misma norma restrictiva, esta vez mantener la hoja de trabajo consistente desde el borrador hasta la versión final, y argumentarían que pasa la prueba de la APA. En otras palabras, podríamos estar librando esta misma batalla de nuevo en solo unos pocos años. ¿Y lo aterrador? No habría ningún precedente de la segunda enmienda en los registros para detenerlos. Esa es la parte que pone nerviosos a los abogados de derechos de armas. Hemos visto esta película antes. Las agencias fuerzan los límites. Los tribunales las rechazan por un tecnicismo. Pero como no se emitió ninguna sentencia constitucional, la agencia simplemente ajusta su papeleo y lo intenta de nuevo. Es un juego legal del topo, y los propietarios de armas son los que quedan atrapados en el medio. Así que sí, la decisión del Departamento de Justicia de Trump de conceder la apelación se siente como un golpe de knockout, pero es más como una cuenta de 8 de pie. Podemos recuperar el aliento. Obtenemos una ronda de alivio. Pero a menos que la propia segunda enmienda sea la razón por la que estas normas son anuladas, la lucha no ha terminado. Y ese es el problema a largo plazo que nadie debería ignorar. Hablemos de cómo se desarrolló todo esto en los tribunales, porque ahí es donde comenzó el verdadero efecto dominó. El caso que encendió la mecha fue Mock contra Garland en el Quinto Circuito. El juez O'Connor no solo pausó la aplicación de la norma del estabilizador, sino que la anuló a nivel nacional. Eso significa que su decisión se aplicó de costa a costa, no solo a los demandantes en el caso. Fue una de las primeras veces que vimos la norma completa borrada por completo de los registros. Ahora, normalmente el gobierno lucharía contra eso con uñas y dientes. Y bajo Biden lo hicieron. El Departamento de Justicia presentó una apelación. Intentó que el Quinto Circuito pusiera en suspenso el fallo de O'Connor y mantuviera viva la norma mientras el caso se prolongaba.
Pero cuando entró el Departamento de Justicia de Trump, dieron un giro drástico. En lugar de impulsar la apelación, se retiraron. Eso no es solo inusual. Eso es raro. El Departamento de Justicia casi nunca cede de esa manera. Y al hacerlo, permitieron que la anulación nacional de O'Connor se mantuviera en pleno vigor. El gobierno se retiró y los propietarios de armas se fueron con una victoria. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. El efecto dominó llegó al octavo circuito casi de inmediato. Allí, tienes la demanda FRAC contra la ATF. No se trata solo de una empresa y un par de individuos. SCB Tactical, la compañía que inventó el estabilizador moderno, además de una coalición de más de 25 estados. Piensa en esto. Más de la mitad de los fiscales generales del país estaban alineados contra la ATF en este asunto. Ese caso había estado en segundo plano, esperando ver cómo se desarrollaba Mock. Y en el momento en que el Departamento de Justicia de Trump se echó atrás en el quinto, las partes en el octavo presentaron un aviso ante el tribunal diciendo que estaban listas para iniciar conversaciones de conciliación. Y esa no fue la única batalla. Gun Owners of America, Firearms Policy Coalition y Second Amendment Foundation tenían demandas en curso en diferentes tribunales. Cada una puso a sus propios miembros bajo el paraguas de las órdenes judiciales, protegiéndolos de ser procesados mientras los casos avanzaban. Incluso antes de la anulación de O'Connor, los propietarios de armas conectados con esos grupos ya tenían protección. Apila esos casos, y tienes a la ATF acorralada por todos lados. Aquí está el punto clave. La ATF no estaba perdiendo solo una vez, estaban perdiendo una y otra vez, en múltiples jurisdicciones, con múltiples jueces señalando fallas en la regla. Para cuando el Departamento de Justicia de Trump retiró la apelación, la ATF no solo estaba sangrando, estaba acorralada. Y en el mundo legal, una vez que tienes un impulso así, otros tribunales empiezan a tomar nota. Por eso el octavo circuito se inclina hacia la conciliación. Por eso incluso la ATF está señalando que no le queda mucha lucha en esta ronda. Así, lo que comenzó como un fallo de un tribunal de distrito en Texas se ha convertido en un reinicio a nivel nacional. Y ese es el tipo de reacción en cadena que muestra cuán frágil es realmente la posición de la ATF cuando se somete a un verdadero escrutinio judicial. Ahora, ampliemos la vista y observemos el panorama general, porque esta lucha por los estabilizadores es solo un capítulo en una historia mucho más larga. Si has estado prestando atención en los últimos años, ya has visto cómo funciona este manual. La prohibición de los bump stocks es un ejemplo perfecto. La ATF tomó la definición de ametralladora, la estiró hasta que ni siquiera se parecía a la ley que el Congreso aprobó, y de la noche a la mañana decenas de miles de propietarios respetuosos de la ley se convirtieron en criminales. Tomó años de idas y venidas en los tribunales antes de que la Corte Suprema finalmente interviniera y dijera, ¡basta! Para entonces, la mayoría de los bump stocks ya habían sido entregados, destruidos o guardados por miedo. El daño estaba hecho, y los tiradores comunes pagaron el precio. La misma historia se repite con las prohibiciones de cargadores. Mira la llamada prohibición de alta capacidad de California. Durante años, los propietarios de armas oscilaron entre ser legales e ilegales, dependiendo de qué panel judicial tuviera el caso ese mes. Solo el noveno circuito ha revocado ese fallo varias veces, dejando a millones de personas en el limbo. Una semana, tu cargador de 30 cartuchos es solo equipo estándar. La semana siguiente es contrabando. Esa incertidumbre es el arma real. Los reguladores saben que la mayoría de la gente no arriesgará 10 años en una prisión federal solo para probar las aguas, por lo que cumplen por miedo, incluso cuando la regla en sí misma se basa en terreno inestable. Eso es exactamente lo que la ATF intentó hacer con los estabilizadores. Según el Servicio de Investigación del Congreso, entre 3 y 7 millones de pistolas con estabilizadores están en circulación. Eso significa que a millones de estadounidenses, veteranos, cazadores, aficionados, personas con discapacidades que realmente usan estabilizadores para la estabilidad, se les dijo de repente que tenían dos opciones: registrarse como propietarios de NFA o convertirse en delincuentes. Imagina cuánto poder le da eso al gobierno. Con una sola regla, pusieron a millones de personas en riesgo de prisión sin que el Congreso aprobara nunca una nueva ley. Por eso estas demandas tienen tanto peso. No se trata solo de salvar un trozo de plástico en la parte trasera de tu pistola AR.
Se trata de trazar una línea en la arena y decir, no. Una agencia no elegida no tiene derecho a reescribir la ley de armas cuando quiera. Para los propietarios de armas, la conclusión no podría ser más clara. Sí, tenemos un respiro ahora mismo. La regla del estabilizador ha sido anulada a nivel nacional. El Departamento de Justicia se ha retirado de sus propias apelaciones. Los tribunales de todo el país están oponiendo resistencia. Pero no podemos tratar esto como la última palabra. Hasta que un tribunal dictamine claramente que los estabilizadores de pistola, y por extensión los accesorios de armas de fuego, caen bajo la protección de la segunda enmienda, la puerta permanece entreabierta. Otra administración podría arreglar el papeleo, volver a emitir la prohibición y ponernos de nuevo en el punto de mira. Así que, celebren esta victoria, pero mantengan los ojos abiertos. Esta es una batalla en una guerra que no está disminuyendo. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a seguir luchando hasta que la segunda enmienda misma, no solo los errores de procedimiento, se convierta en el muro que nos proteja de este tipo de extralimitación de una vez por todas. Así es como están las cosas ahora mismo. La regla del estabilizador de pistola de la ATF está contra las cuerdas, los tribunales están retrocediendo, y el Departamento de Justicia de Trump ha dejado claro que no van a perder el tiempo defendiéndola. Pero como dije, esta lucha no ha terminado. Las victorias que hemos visto son enormes, pero están construidas sobre terreno inestable, y la próxima administración podría intentar repetir esta misma jugada. Como propietarios de armas, la única forma de mantenernos a la vanguardia es prestando atención, manteniéndonos informados y manteniendo la línea cada vez que estas agencias se extralimitan. Los mantendré informados tan pronto como haya más actualizaciones, porque esta historia aún se está desarrollando. Asegúrense de dar me gusta, suscribirse y dejar un comentario abajo. Manténganse alerta.